Buen día a todos, les saludo con cariño. Hoy quiero compartir con ustedes 5 características de los apóstoles. 5 características que nos van a ayudar a ver la parte muy humana de los apóstoles y que podamos ver también en estas 5 características cómo los apóstoles se dejaron transformar por la gracia de Dios. Entonces, primera característica, los apóstoles eran tardos en comprender. A Jesús no lo entendió el pueblo judío, incluso los apóstoles. El pueblo judío, por años atrás, estaban o habían sido dominados por varios imperios. En tiempos de Jesús, el imperio que los estaba sometiendo es el imperio romano. Entonces el pueblo judío esperaba un Mesías bélico, un Mesías que tomara las armas y los liberara del imperio romano. Los apóstoles en el fondo tenían esta idea de un Mesías bélico, un Mesías que tomara las armas y los librara. Jesús no es un Mesías bélico, Jesús es un Mesías verdadero, un Mesías libertador del pecado, del corazón, un Mesías que nos hace hijos de Dios. Esto de primer momento no lo entienden los apóstoles, después comprenderán a Jesús. La primera característica es tardos en comprender. No que nunca lo comprendieron, sino tardos en comprender. La segunda característica de los apóstoles es que les daba miedo preguntarle. Eran miedosos y cobardes. En lugar de contemplar la gloria de Dios, les daba miedo. Recordemos este pasaje bíblico cuando los apóstoles no pueden expulsar a un demonio. Ninguno puede expulsar, solamente Jesús cuando llega expulsa al demonio y luego ya caminan hacia otra parte, pero durante el camino los apóstoles van discutiendo, ¿por qué no pudimos expulsar al demonio? Pero no le preguntan a Jesús. Jesús se da cuenta que durante el camino iban discutiendo y les pregunta a los apóstoles, ¿de qué discutían por el camino? Entonces los apóstoles responden, Señor, ¿por qué no pudimos expulsar al demonio? Y Jesús les dice, porque esta clase de demonio solamente puede ser expulsado a base de mucha oración. Pero no le preguntaron a Jesús. Jesús se da cuenta y es como surge este diálogo entre Jesús y los apóstoles. El miedo es una ofensa al resucitado porque expresa falta de certeza. No preguntan a Jesús porque sus corazones están llenos de sí mismo y eso no permite acercarnos al Maestro que nos enseña. Entonces, a través de esto, los apóstoles son invitados a vivir el amor para abrirse a Dios y al prójimo. Tercera característica de los apóstoles, su presunción. Los apóstoles deseaban triunfar. La angustia de la pasión, los apóstoles piensan poderla vivir sin dificultad. Recordemos cuando la mamá de algunos apóstoles, de Santiago y Juan, me parece, a ver si no me equivoco, le dice la mamá a Jesús, Señor, que cuando estés en tu reino, que la mamá lo entendía como un reino material, porque era como un Mesías bélico, que mi hijo, que uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús dice, ¿podrán beber el cáliz que yo voy a pasar? Y dicen los apóstoles, sí, sí podemos. Los apóstoles deseaban triunfar, confían en sus propias fuerzas, dicen ser fieles porque piensan poder serlo. Sin embargo, cuando Jesús es apresado en el jardín de los olivos, todos corren, desaparecen. Pedro lo niega, van y se esconden. Entonces, pues bueno, está esta característica, su presunción. Ellos aprendieron a ser fuertes en Dios y no en sí mismos. Jesús les da ejemplo lavándoles los pies. Lavándole los pies, Jesús rompe los códigos de honor. Porque el esclavo lavaba los pies al amo. Y los apóstoles así tienen esa concepción. Ellos como esclavos, Jesús como el amo. Y Jesús rompe esa relación, porque todos somos hermanos, hijos de Dios.
y les da ejemplo lavándole los pies. Se rompen los códigos de honor. Y la presunción es opuesta al amor. Otra característica eran insolidarios. En Mateo 15, 21-24 encontramos un pasaje donde los apóstoles interceden por una mujer ante Jesús. Una mujer, recordemos, les platico un poquito, va Jesús pasando por esa región y una mujer le va diciendo: maestro, tengo a mi hija enferma, sánala, pero Jesús no le hace caso. Entonces los apóstoles interceden por la mujer. No interceden por la mujer porque ellos fueran buena gente, sino porque como la mujer iba dando tanta lata en el camino, los apóstoles dicen: Señor Jesús, atiéndala, porque ya estamos fastidiados, ya viene grite y pues ya estamos cansados, atiéndala por favor. La cananea piensa en su hija, los apóstoles piensan en sí mismos. No logran ver que Jesús es la compasión de Dios. Los apóstoles no deben ser asalariados, sino pastores. Recordemos la multiplicación de los panes. Los apóstoles le dicen a Jesús: despide a la gente. Y Jesús les contesta: denles ustedes de comer. Entonces, esta característica muy humana en los apóstoles, insolidarios. Otra característica, aires de grandeza. Quinta característica, aires de grandeza. La mayoría del tiempo que estuvieron corporalmente con Jesús, los apóstoles lo seguían sin conocerlo a profundidad. Cada uno buscaba ser el mayor de entre todos. Aquí es cuando Jesús pone como ejemplo a un niño. Los apóstoles buscan tener honores. El que recibe más honores es el más grande, y Jesús pone el ejemplo del niño. La humildad. Los apóstoles buscaban llenar sus vacíos sin Dios, con otras cosas que no son parte del amor. Llenar nuestros vacíos solamente es posible en el amor, que es la vida, y la vida es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Jesús les enseña que la grandeza más alta es servir. Estas 5 características son muy importantes notarlas, porque muchas veces también las tenemos nosotros, puedo tener yo puedo tener en el fondo, mis egos me pueden engañar y yo buscar aires de grandeza, ser insolidario, tener presunción, no comprender. Hay que darnos cuenta que los apóstoles fueron instruidos por Jesús, es decir, Jesús fue formando a los apóstoles. Jesús fue formando a los apóstoles de hace 2000 años y sigue formando a los apóstoles de hoy. Nosotros, los apóstoles, poco a poco fueron dejando sus sueños de grandeza, de dominio, de poder, de ambición, de orgullo, porque gracias al Espíritu Santo fueron comprendiendo a Jesús. Nosotros también permitamos que Jesús nos vaya formando, vaya quitando esos deseos profundos que muchas veces nos motivan. Dejemos que el amor y el servicio, la humildad, que la persona misma de Jesús nos ayude, nos motive y encontrar a Dios en lo profundo, en oración con Él y en el encuentro con un hermano, como la cruz, el madero vertical que nos une a Dios y el madero horizontal que nos une a los hermanos. Que tengan buen día.